Hemos recibido una palabra de parte de Dios, la hemos puesto como palabra rema para este año, y la palabra rema de este año es guiados. Esa era el año pasado. La de este año es una ventana al cielo, gloria a Dios. Vamos a tener una serie de predicaciones en este tiempo que nos van a ilustrar el tema de las ventanas. Así que hoy vamos a empezar con una ventana. Los de la mañana vio que son medio carnales, cantaban hoy la ventanita de... ¿Cómo es? Ustedes no, ustedes son espirituales. Pero bueno, ellos cantaban una canción de un apóstol muy conocido. Así que nosotros vamos a enfocarnos en las ventanas espirituales para la gloria de Dios. Y hoy quiero hablarles, y ya estuvo corriendo un título de lo que va a ser esta serie de prédicas, que está alineado con la ventana, y es la ventana de la oración. ¿La ventana de qué? De la oración. Así que lo que vamos a hacer es charlar un poco de la oración. Para ustedes que son sabios y entendidos, conocedores de la voluntad de Dios, bueno, más o menos, pero para ustedes que son sabios y entendidos, conocedores de la voluntad de Dios, seguramente hablar de la oración es hablar de lo que comúnmente hacemos. Todos hemos aprendido que orar es hablar con Dios. Y preguntarle al que está al lado, ¿cómo andas con la conversación? Algunos decimos ser cristianos, y en este término cristiano lo que estamos diciendo somos pequeños cristitos, imitadores del gran todopoderoso, ese hombre, ese Dios que se hizo hombre para favorecernos, y a veces no conocemos plenamente quién es, qué hizo en nuestro favor, y lo que necesitamos es mayor revelación, mayor gracia, mayor unción, y todo esto es a través de la cercanía con Él, de nuestro contacto con Él. Y a veces el momento de la oración es sencillamente un ejercicio, algo que yo cumplo nomás y sigo adelante. En algunos casos, en otros ni siquiera eso. Parece que en New Jersey, en el centro, un poquito hacia el este, hay gente que no ora. Capaz de la boca y decirle aquí está al lado. Oh. Los estudios revelan que del centro, un poquito hacia el otro lado, hay gente que va a la iglesia y no ora. Así aquí está al lado. Oh. Los de casa de Dios somos gente de oración. Aleluya. Vamos a compartir un texto y vamos a meditar cómo está nuestro diálogo con Dios. Yo no quiero preguntarte, pero seguramente ya vino a tu mente la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? ¿Cuándo fue? No te digo el momento cuando uno dice Padre justiciero, gracias por el puchero, sino que te digo una oración. Cuando vos te dirigís al Todopoderoso, le hablás, lo buscás, intimás con Él y recibís revelación, la gracia, lo que esperamos. Vamos a tratar de... Yo pretendía que esto sea una sola prédica, pero aparentemente van a ser más de una con respecto a esta ventana, a la ventana de la oración. Pero la idea es que, aunque seamos conocedores de algunos de los textos que vamos a ver, es que lo podamos guardar en nuestro corazón y que podamos permitir que sea el Espíritu Santo el que se sirva de esta palabra para encendernos, para motivarnos y para llevarnos al nivel de oración que Dios desea para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Aleluya. Daniel 6, versículo 10 en adelante. Todos conocen que Daniel halló el favor del rey. Daniel estaba cautivo con todo su pueblo, y en medio de esto, algunos de los que estaban en ese lugar un poco disgustados porque Daniel estaba ocupando un lugar de privilegio y sus amigos también, decide tomar un proyecto, y entonces se va al ego del rey, y entonces dice: hagamos un monumento del mismo rey y pidamos que todos lo adoren y que sea lo único que adoren. Por lo tanto, con eso estaba de alguna manera afectando esa disposición que
que tenía Daniel y los suyos para adorar al Señor. En medio de esto comenzamos la lectura, versículo 10 en adelante. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. ¿A dónde se fue? A su casa, y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección de Jerusalén. Vamos a entender que en aquella dispensación, el tiempo de revelación de la presencia de Dios era en el templo, en esa ciudad. Pero hoy nosotros, cada uno de nosotros, tiene una ventana al cielo. Así que el lugar correcto es en nuestra habitación, en nuestro trabajo, en la calle, pero enfocados en esa ventana al cielo, esperando de allí el favor y la misericordia. Dice la Biblia, allí se arrodilló y se puso a orar. Parecería que es un exagerado este Daniel, ¿no? Pero quizás algunos de nosotros nos inspiremos. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. ¿Qué más hacía? Alababa a Dios. Y entonces dice, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Contale al que está al lado, tenía por costumbre orar 3 veces por día. Algunos de nosotros, y yo creo que los de Casa de Dios son los que oran muchas veces por día, pero vamos a acentuar y vamos a poner énfasis en que podríamos tomar este modelo de Daniel y vamos a poder tener un nivel de oración que me permite alcanzar ese favor de parte de Dios. Daniel oraba 3 veces por día. No dice cuántos minutos, cuántas horas, no dice cuánto tiempo. Nosotros podemos interpretar que será lo suficiente como para sentir que la comunión se llevó a cabo y luego tener ese momento. La Biblia también nos enseña, y hay un pasaje que nosotros usamos, que está en Tesalonicenses, que dice, orad sin cesar. Por lo tanto, los de Casa de Dios, por la mañana, cuando nos levantamos, consagramos el día del Señor y quedamos conectados, quedamos con la radio abierta. Y durante el día hablamos con el Señor interactúa con nosotros. Todos los lugares donde los de Casa de Dios van, Dios puede ir. Dios puede ir. Y todo lo que los de Casa de Dios hacen, Dios puede ser testigo y puede ser alguien que está presente con ellos. Podemos asociar a Dios en nuestro pensamiento, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos, lo podemos asociar y lo podemos convidar. Pero llevándonos a un punto un poco más enfocado en una oración con un corazón quebrantado, en este modelo de oración, arrodillado, se puso a orar y a alabar a Dios. Para llegar a ese punto, entonces, tener la costumbre. Yo no sé si esa es tu costumbre, pero estaría bueno que esta palabra pueda inspirarnos a tener esta costumbre, orar 3 veces por día. Que el día sea cortado en 3 espacios, donde yo consagro, donde yo... Mire, hay gente que por ahí, por años, todavía confiesa, no pude perdonar. Qué bueno sería si cada vez que va a la presencia del Señor, le dice, Señor, hoy es jueves a la mañana y no pude perdonar. Hoy es jueves al mediodía y no pude perdonar. Hoy es jueves a la noche y no pude perdonar. Hoy es viernes a la mañana y no pude perdonar. Hoy es viernes al mediodía y no pude perdonar. Señor, pasaron 2 semanas, 3 veces por día te confieso que no puedo perdonar. Creo que ya estoy listo. Perdono a esa persona aunque no la tenga enfrente y la bendigo en el nombre de Jesús. Y ese día caen cadenas. Ese día somos libres, porque el que no perdonamos ni siquiera se entera de lo que está sucediendo, pero nosotros somos libres para la gloria de Dios. El enemigo ya no tiene de qué agarrarse y nada puede levantarse en contra de nuestras vidas. Dice la Biblia, versículo 11, para seguir con la lectura, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando. ¿Qué estaba haciendo? Implorando la ayuda de Dios. En ese momento, Daniel entendió que era un momento de implorar
a alguien que se le puede implorar, es alguien de quien dependo. Es el momento de nuestra oración donde decimos, no hay quien pueda dármelo, yo no puedo alcanzarlo. Es el momento de implorar, de rogar que el Señor me haga eso que estoy pidiendo, me favorezca de esta manera. Es el momento donde decimos, con mi sabiduría no puedo, con mis fuerzas no puedo, con mis contactos no puedo, con todos los que me aman a mi alrededor queriéndome ayudarme tampoco puedo, necesito del Todopoderoso Dios. Este caso amerita un milagro y entonces voy al Señor y soy capaz de implorar esa ayuda, la ayuda de Dios. Versículo 12 dice, fueron a hablar al rey respecto al decreto real. Fueron a hacerle una trampita al rey, hombres malvados que cohabitaban en esa ciudad, y entonces dice, ¿no es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado en el foso de los leones. El rey apresurado contestó, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y de los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Qué bueno que el enemigo sepa que vos orás 3 veces al día. Fue para acusarlo, fue para enfocar todo, que caiga la justicia sobre ese error que él estaba cometiendo ante las leyes que habían mal establecido en ese reinado. Y el enemigo estaba conociendo que oraba 3 veces al día. Nosotros deberíamos ser aquellos que oran de tal manera que hasta el enemigo se entera que estamos orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, alguien que también conocía a Daniel, y le decía que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne a salvarte. ¿A quién? Sirves continuamente. El perfil de alguien de oración es alguien que está sirviendo, es alguien que está involucrado en el servicio. Cuando hablamos de servir al Señor no estamos hablando de ministerios. Cuando estamos hablando de servir al Señor no es esperar que se abran puertas, que vengan llamados, que los ángeles te pasen a buscar por tu casa. Cuando hablamos de servir al Señor estamos hablando de simplemente estar a disposición de Dios. Estamos hablando de dar un tratadito en la calle, estamos hablando de ayudar a alguien, bendecirlo, de orar por alguien, de hacer algo por alguien y decirle, yo lo hago en el nombre de Jesús. El favor que yo recibí lo quiero convidar y quiero que vos también conozcas a mi Salvador. Servir al Señor es estar acá predicando, cantando, tocando un instrumento con la calidad y con las voces que hay en este lugar, pero también hacer lo que hacen los chicos cuando reciben, cuando están en la mesa, cuando están en portería, lo que hacen los que vienen a limpiar la iglesia, los que hacen cuando acomodan, los que hacen cuando hacen una reparación de esas que ustedes no ven, que ni uno ve, esos detalles. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es abrir la casa, comprar yerba y preparar un mate para que vengan 3, 4 hermanos y tener una reunión, una célula, orar juntos. Eso es servir al Señor. Y dice la palabra que tu Dios, a quien sirves continuamente. ¿Cuándo hay que servir? Si el diablo te había engañado y dijiste, este no es tiempo de servir porque no estoy bien. Se sirve continuamente. ¿Cuándo se sirve? Si el enemigo te hace sentir culpable, vos decís, pero estoy con las patas sucias, soy la verdad que bastante mentiroso, engañador, pecador. No quisiera ser de esa gente que es hipócrita. Y se sirve
continuamente. Es un buen momento para dejar de ser hipócrita y servir al Señor. Es un buen momento para encenderse y servir al Señor. ¿Cuántos de los que están acá tuvieron o tienen algún problema? Se sirve al Señor continuamente, por encima de los problemas. Los problemas quedan atrás cuando vos servís al Señor. Cuando yo me encargo de las cosas del Señor, el Señor se encarga de las mías. Así que lo que tengo que hacer es servir al Señor continuamente. ¿Cuándo tengo que servir al Señor? Aleluya. Y entonces dice el rey desde su corazón a ese Señor al que sirves continuamente, se digne a salvarte. Versículo 17, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió el rey a su palacio, pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó, fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios otra vez, a quien sirves continuamente? Hasta el rey había recibido esta revelación. A alguien que sirve continuamente a Dios seguramente será guardado en el nombre de Jesús. Y dice: ¿pudo tu Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Versículo 21. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que le sacaran del foso, y cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño en Daniel. Dice la palabra, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Qué pasaba con Daniel? Es evidente que alguien que va a un foso con leones, que está acostumbrado a ver ese tipo de condenas, que está acostumbrado a sentir cómo se mastican los huesos, cómo gritan esas personas al morir, cómo son desangrados en ese sitio, ahora le toca a él. Alguien que conoce de memoria cómo funciona ese sistema mortal, ahora le toca estar a él ahí adentro. Y estando ahí adentro, está con toda confianza creyendo que el Dios a quien sirve continuamente, a ese Dios a quien le ora, lo alaba y lo busca de todo corazón, iba a estar a su favor. A su favor. Dios tiene intenciones de alcanzarte gracia. Si sos capaz de confiar en Dios, Dios va a enviar un ángel. Dios va a enviar un ángel. Así lo hizo con Daniel. Envió un ángel que cerró la boca de los leones. Ahora, ¿cómo está nuestra oración después de haber escuchado el testimonio de Daniel, que oraba 3 veces por día, que lo adoraba, que se arrodillaba en la presencia de Dios, que era intenso en su búsqueda, que lo servía continuamente, que confiaba en Dios? ¿Tu oración tiene ese perfil? ¿Tu oración es la oración de alguien que confía? ¿La oración es la oración de alguien que le sirve continuamente? Tu oración es una oración que tiene varios impactos en el día, donde vos te detenés, donde vos postergás alguna otra cuestión para ir delante del Señor. La oración y el ayuno siempre son una de las herramientas más poderosas para tener una ventana al cielo. En algún momento, cuando presentamos la palabra rema, hemos dicho y hemos dejado claro que la ventana al cielo es un recurso, es una imagen que nosotros tomamos para poder entender que tenemos acceso y que tenemos vínculo con lo sobrenatural desde aquí, desde lo natural. Y desde lo natural podemos reclamar, pedir, rogar
podemos implorar, así como lo hacía Daniel, para que lo sobrenatural venga aquí y sucedan cosas impensadas para la gloria de Dios. Ahora, alguno de ustedes me dirá, bueno, pero eso fue en ese caso histórico. Quiero decirte que Jesús, que era conocedor de todo lo que había pasado, que era conocedor de su propio testimonio aquí en la tierra, dijo, ustedes harán cosas mayores para la gloria de Dios. Así que esa ventana, tu ventana, te abre paso a algo glorioso en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 y 14. Dice, si mi pueblo se humilla, y nos suelta este pasaje una receta clara para ir delante de Dios. Algunos de los que viven en New Jersey, pero ya en la parte norte, cuando van delante del Señor, van a ponerle los puntos. Llegan y dicen, el Padre, el Hijo, y escúchame, Dios, ¿cuánto más tengo que venir acá? Ya hace 2 horas que te estoy pidiendo. Y Dios hace así, no, me lo perdono. Pero lo que tengo que hacer es entender quién es Dios, dónde está y quién soy yo. Mis reclamos tienen que ser siempre suplicar más de su amor, más de su gracia. Todos hemos entendido que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos nosotros estábamos condenados y por la gracia de Dios fuimos salvos. Ahora, ¿por qué fuimos salvos? Por gracia. Decirle que está al lado, de regalito. Así fue. Entonces, el Señor pide una condición, pone de alguna manera en este pasaje del Antiguo Testamento un formato que a nosotros nos puede iluminar. Y dice, si mi pueblo se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta. Y llega la gran respuesta que muchos esperamos. Yo oiré su oración. ¿Sabe? Comprobar que Dios escuchó la oración después que está hecho el milagro es fácil. Nuestros sentidos lo comprueban. Ahora, comprobar que Dios te escuchó es una tarea espiritual. Y cuando yo oro y suelto, y cuando yo puse delante del Señor algo, y puedo sentir en mi corazón que Dios ya escuchó, lo que me queda es esa expectativa hermosa, divina, esa expectativa, esa cuenta regresiva, es decir, ya falta poco, tendré que alisar algo, acomodar algo, quizás Dios simplemente está esperando que yo esté en el mejor momento, quizás Dios está esperando la ocasión para que lo que va a soltar sobre mi vida sea de plena bendición y no ocasione tropiezo ni traiga problemas. Y entonces el Señor ya está listo para soltarlo y entonces sencillamente lo que tengo que hacer es esperar que el Señor lleve a cumplimiento lo que ya escuchó y lo que ya me otorgó. Pero la receta que leímos es sencilla. Primero tengo que humillarme. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme. A los seres humanos, principalmente a los de New Jersey en la parte sur, no les gusta humillarse. A los de la mañana, a la mayoría no les gustaba humillarse. Y a los de la tarde, ¿nos gusta humillarnos? Ustedes son los que dicen, hola, ¿cómo le va, caballero? Tráteme como un trapo de piso, yo soy un inservible y la verdad es que de pura gracia estoy aquí. ¿Ustedes se presentan así en un lugar? Ustedes llegan y dicen, ¿qué acerga? ¿No? Y empiezan a poner puntos y a decir, yo te banco toda, pero no te zarpé, y yo empiezo a contar de cuando eran locos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, no le sale ni decir, decirle al que está al lado, humíllate. Al del otro lado, decir, humíllate. Aleluya. Se trata de eso, de humillarnos. Qué fácil que es humillarse en la presencia de Dios. Él lo hizo todo, Él es grande, poderoso. No hay forma de permanecer de pie delante de Él si no fuera porque Él nos otorga esa gracia. Por lo tanto, ¿cómo no nos vamos a humillar delante de Dios? Debemos humillarnos delante de Dios. Vos podés enojarte, el diablo te puede manijear, el diablo te puede decir, a vos te deja para lo último, le contesta primero siempre a esa hermana y vos te das manija y vos estás enojado. Pero lo que vos tenés que hacer es humillarte delante de Dios. Luego dice que tenés que orar, que ustedes saben muy bien lo que es orar. ¿Qué es orar?
Y cuando vas, no, a Dios no le tocase el corazón con salamería. Bueno, si vos hablas el castellano de Reina Valera y le decís, oh Dios, aquí en tu presencia, y empezás, Dios dice, ¿qué tomó este muchacho? Entonces, Dios quiere que vos le hables sinceramente y que le digas, Señor, acá estoy quebrado de corazón, vos conocés todas mis debilidades, la mayoría de las cosas que me pasan son culpa mía, yo accedí, yo permití, pero hoy me arrepiento, quiebro mi corazón en tu presencia y empezás a suplicar, necesito tu socorro, necesito tu ayuda. Esa tiene que ser tu oración tiene que ser ahora como intercesor. Señor, yo quiero que otros sean bendecidos, yo puedo orar para que todo el mundo, para que todas las naciones sean benditas, pero tengo que empezar por algo más cerca. Entonces bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, bendigo a mis padres, bendigo a mi familia, bendigo a los hermanos de la iglesia. Aprovechá y decirle al que está al lado, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a los que están cerca, oro por la congregación y digo, desde que ese vino, la verdad que, pero lo amo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Tenemos que bendecirlos de casa de Dios, nos rebendecimos. Así que mi oración tiene que ser clara y precisa. Y tengo que buscar, dice, se humilla y ora y me busca. Buscar a Dios es simplemente captar su atención. Eso es buscar a Dios. Y cuando nosotros queremos hablar con alguien, no sé si te tocó cuando eras chiquito hablar con alguien que se ofendió o que te vio que te portaste mal y vos querés captar su atención y hacer chistoso y no hay forma de entrar, pero hasta que lográs que te mire y lográs sacarle una sonrisa y lográs recibir el perdón y otra vez se restaura esa relación con ese que simplemente te quería cuidar, te quería bendecir, pero vio que te desordenaste y te tuvo que exhortar. A veces en nuestra oración nos salteamos esos pasos, nos salteamos esto de buscarlo, de decirle, Señor, acá estoy. No hacerle un piquete a Dios y decirle cuánto tiempo querés que esté en tu presencia, sino que todo lo contrario. Señor, estoy deseoso de que me mires, que me escuches, que me oigas. Sé que estás allí, sé que estoy acá, sé que hay algo que interfiere, sé que la relación no es igual que al principio. El gozo que me diste cuando yo te conocí me mostró que comenzaba algo tremendo y ese gozo ya no está y hoy quiero buscarlo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Tengo que ir delante del Señor y captar su atención, buscarlo y tomar una decisión en su presencia. Dice, abandona su mala conducta. Ustedes no tanto los de la mañana, pero debemos abandonar toda mala conducta. ¿Cuándo se portaron mal alguna vez en la vida? Los mancos quedan afuera, no. Todos nos portamos mal, ¿no? Pero estamos arrepentidos. Y si hay algo que el Señor tiene que mostrarnos, que en esta ocasión lo muestre claramente para que podamos quitarlo de nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abandona su mala conducta. Entonces dice la Biblia, yo lo escucharé desde el cielo. Para hacer un paralelo con nuestra palabra rema, yo lo escucharé desde el otro lado de la ventana. Ir a la ventana sin humillarse, sin orar, sin buscar y sin abandonar tu mala conducta, no te va a dar el privilegio de trascender. Para trascender y ser escuchado, hace falta que se cumpla todo y cada uno de estos pasos para la gloria de Dios. La razón por la que hay tantos creyentes derrotados, ¿conocen creyentes derrotados ustedes? Cuando salimos a predicar, hablamos con uno, empezamos a hablar, le queremos presentarte a Cristo, ¿viste? Así. ¿Qué? Sí, yo iba a la iglesia. ¿Qué hacía? Yo tocaba, predicaba, cantaba, ponía el sonido, hacía la leche para los chicos en la merienda, todo hacía. ¿Y qué pasó? No. Dale, conté, ustedes son chusmas. Dale, contame. No. ¿Y qué pasó? No, el pastor un zapato. Otro más, son todos iguales. Y entonces, y los líderes no saben de madera, no sabían nada y venían y me querían corregir a mí, qué sé yo. Y la gente en la iglesia era pecadora, todos pecadores. Y me tuve que ir. ¿Y a dónde estás congregando? No, orando joda nada más, pero no. La idea es que
Está lleno de gente que se quedó en el camino. ¿Cuántos de ustedes conocen a un cristiano que se apartó? Que se quedó en el camino. ¿Cuántos conocen a 2? ¿A 20? Yo no me acuerdo cuánto, pero conozco un montón. Y sabe, todos ellos le están echando la culpa a otro, a un tercero, a quien sea, a un ministerio, a un amigo, al marido, a la esposa, a un primo, a la hermana, a una amiga que se terminó casando con el chico que le gustaba a ella y todas esas cosas. Así que lo que tenemos que hacer es buscar una relación personal con el Señor. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación? Así que entendemos que esta razón lleva a los creyentes a la derrota por la falta de oración. El que ora y va a la presencia de Cristo al estilo y al nivel de Daniel, logra poder sanar y salir de cada escollo y cada situación difícil día en día, momento en momento. Así como decíamos hoy, no pude perdonar el jueves a la mañana, no pude perdonar el jueves a la tarde, no pude. Cuando hace un mes que no podés perdonar, se cumple algo glorioso en tu corazón. Vos confesás todo el tiempo que no podés hacerlo. Con Dios no careteás nada y ahí llega la gracia del cielo y podés bendecir en el nombre de Jesús. Bendecir en el nombre de Jesús. No puede ser que en la iglesia, que en las filas de la iglesia haya gente que tiene cosas guardadas. Haya gente que en el peor momento, en el medio de una situación, dice, vos no sabés lo que era mi papá, vos no sabés. Y seguro que él era lo que le pasó con su abuelo, con su tío, con la gente que lo crió y con todo lo que le pasó. La cosa se viene perfeccionando, pero vos paraste todo acá con la falta de perdón y seguramente tus hijos te van a mirar de la misma manera que vos mirás a tu papá. Por lo tanto, bendecí a tu papá para que tus hijos te bendigan a vos y tus nietos y las próximas generaciones se gocen en los padres que han tenido. Debemos entonces determinarnos que no hay nada que nos tenga que separar de Dios. Nada nos tiene que separar de Dios. Y nada nos tiene que separar de la oración. Tenemos que tener ese contacto, esa frecuencia, esa constancia con el Señor. La iglesia en general, esto no es algo que yo descubro, esto es algo que aparece en las estadísticas, esto aparece en las reuniones de pastores. La iglesia no quiere orar. Si yo a ustedes les digo, vamos a juntarnos en la semana tal día y solamente vamos a orar, ustedes dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya está, ya oré en casa. Y comenzamos a escaparnos de esa situación. La iglesia tiene que intentar ir por más. Ahora, ¿cómo se va por más? Tenemos que agregar un poco más. Si orabas 1 minuto por día, el desafío es que ores 2 minutos. Y si orabas 2, el desafío es que ores 4. Podemos abrirnos paso a un mayor tiempo de oración en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Solamente para que lo pienses y para que con sinceridad lo hables delante de Dios. No para que lo digas en voz alta, no para que te exponga, no para que el de al lado diga yo oro más o yo oro menos, sino que puedas meditar en vos. ¿Cuánto sos capaz de ayunar? ¿Cuánto hace que hiciste un ayuno? Hoy hablábamos a la mañana de hacer un ayuno con toda la iglesia, de hacer algo juntos, pero dijimos que lo vamos a dejar para más adelante, para no usar esta palabra para meter el ayuno. Vamos a hacer oportunamente de aquí a unos días, organizar un ayuno donde toda la iglesia ayune. Algunos van a ayunar durante la mañana, otros durante todo el día, y esto va a ser siempre para la gloria de Dios. La otra pregunta es, ¿estás haciendo devocionales? ¿Estás leyendo un versículo por día? Y simplemente hacerte preguntas sobre ese versículo, decir, ¿cuál es el tema central del versículo? ¿De qué está hablando? ¿De la oración? ¿De qué está hablando? ¿Del pecado? ¿De qué habla? Y entonces, luego de que sé el tema, me hago 2 preguntas. ¿Cómo estoy yo con eso y cómo puedo ayudarle yo a otros, por ejemplo? Y entonces escribo abajo y ya hice mi devocional. Y ese devocional se lo puedo compartir a alguien. Y le puedo contar a alguien, Dios me estuvo hablando a través del devocional y quiero comentarte esto para que a vos también te hable en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer devocionales. Los de la mañana muy poco levantaron la mano. Los de la tarde hacemos devocionales. Aleluya. Gloria a Dios por los devocionales y por los que vienen en el nombre de Jesús. ¿Cómo te estás comportando con los que te rodean?
¿Cómo andás de murmuración? ¿Cómo andás de tejes, de trampa, de dejar mal parado a otro? ¿Sentiste en este tiempo culpa porque te encontraste hablando mal de alguien? ¿Te encontraste hablando a espaldas de alguien? Quizás el Espíritu Santo está permitiendo este momento nada más que para que vos puedas arrepentirte, quebrar tu corazón y seguir adelante con el proceso y el proyecto glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo te estás portando entonces con los semejantes? Hagamos un análisis, una introspección de cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor. Y la verdad es que después que tengamos esta respuesta, podamos decir, entonces ahora sí, habiendo perdonado, habiendo sacado de encima mío esa mala conducta, esa mala forma de manejarme, ese sentimiento errado que tenía con o para con la gente que me rodea, ahora sí sé que Dios me va a escuchar, porque el Señor entonces se compromete, de acuerdo al texto que estábamos leyendo, yo lo escucharé desde el cielo, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Se acuerdan? Era humillarse, orar, buscarlo, cambiar la conducta y entonces Él nos va a escuchar desde el cielo. Él nos va a escuchar desde el cielo. ¿Vos sentís que Él te escucha? A veces parecería que si le decimos a la hermana fulana, ella tiene más onda con Dios, ella lo escucha mejor que a mí. Entonces quiero decirle, o al pastor o al líder, a él lo va a escuchar mejor que a mí, entonces vamos y pedimos oración. Quiero decirte que si sos capaz de humillarte, sos capaz de orar, sos capaz de buscarlo y cambiar tu mala conducta, Dios dice en su palabra que te va a oír desde los cielos. Te va a oír desde los cielos. Ahora, cuando pensamos si Él nos escucha, tenemos que entender que hay cosas que hacen barreras, que hacen separación entre Dios y los hombres. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Cuando pecamos, después de haberlo conocido, después de haber conocido a Dios, el cielo se cierra para nosotros. Para llevarlo a nuestro contexto, la ventana se cierra. Y no vemos ni oímos la respuesta a nuestra oración. Cuando el cielo se cierra, y voy a pasar por encima de algunos pasajes, los voy a mencionar por si alguno está anotando y quiere tomar nota de estos pasajes para luego meditar. Habacuc 1, versículo 1 al 3. En esas ocasiones, cuando las cosas van mal, nos sentimos desalentados y el desaliento nos lleva a quejarnos. Habacuc estaba viviendo una situación especial, estaba viendo que su pueblo estaba siendo oprimido por una nación que era más pecadora que ellos y no podía comprender que eso pudiera ser la voluntad de Dios. Creo yo que muchos de nosotros comenzamos con un conflicto grave en nuestros corazones cuando no podemos comprender que eso sea la voluntad de Dios. A veces algunos desde nuestra mezquindad y nuestras limitaciones pretendemos que ¿cómo puede ser que lo bendiga al hermano si yo sé que anda en cualquiera y que hace las cosas mal? ¿Y cómo puede ser que Dios lo bendiga? ¿Cómo puede ser que a este le va bien y al otro le va mal? ¿Cómo puede ser que este se enferma y el otro está sano? Y no podemos entender que eso es la voluntad de Dios. Creo que lo que podemos hacer en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, pedirle al Señor que la voluntad de Él esté alineada con favor y misericordia para con nosotros. No podemos hacer ningún planteo, ningún reclamo, porque Él ve mucho más y sabe mucho más que nosotros. Y Él tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Y nosotros, desde nuestra mezquindad y desde nuestra limitación, a veces solo queremos el bien para hoy. Cuando el Señor nos enseña a orar, nos enseña de acuerdo a nuestras limitaciones y nos dice, mira, como yo sé que vos vas a orar por lo que necesitas, entonces pedime a mí. Y ora, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Pero el Señor me enseña a orar de esta manera también para que mañana tenga que ir de nuevo a decirle, el pan nuestro de este nuevo día, dámelo hoy. Y pasado, vaya delante del Señor y le diga, el pan nuestro de este día, dámelo hoy.
Cada día debo ir delante del Señor. Y a veces eso muestra que yo voy delante del Señor por la necesidad inmediata y que a veces dejo de pensar en cosas eternas. Todos los que estamos acá sabemos que tenemos un destino de gloria, que el día que partamos de aquí desde la tierra vamos a estar con el Señor por siempre, por siempre. Zulma describía un cuadro cuando estaba charlando y abriendo la reunión, llevando la palabra, ese momento donde todos estemos frente a Él, adorándolo por siempre. Ahora, algunos de nosotros decimos, bueno, pero yo no tengo apuro, me quiero quedar un tiempito más acá, ¿no? Y la idea es que aprendamos a valorar de tal manera lo que viene, que podamos estar deseosos de ir con Él por siempre en el nombre de Jesús. Israel estaba en aquella ocasión pagando consecuencias de su pecado. Todo pecado tiene consecuencias, todo trae consecuencias. Hemos jugado a veces diciendo acá, dije una mentirita, hice así, no cayó nada del cielo, y entonces dije 2. Y como hice así, no pasó nada, ni siquiera se dieron cuenta que estaba mintiendo, dije 3. Y ahora ya vengo diciendo 7.000 mentiras y todavía no pasa nada, hasta que llega el momento del juicio. Llega el momento de pasar por un momento especial, difícil. Y lo primero que digo es, ¿qué hice, Señor? Y el Señor está diciendo, 7.000 mentiritas. Y nosotros empezamos a decir, me arrepiento de la 1, de la 2, de la 3, la 4, no me acuerdo. Y pasamos muchísimo tiempo en la restauración, porque todo tiene consecuencia. En New Jersey, pero bien al norte, hay hombres y mujeres que engañan a sus esposas y a sus esposos. Y no se entera nadie, ni en el sur de New Jersey. Hasta que un día se pudre todo y aparecen las consecuencias. Como le quieras formar, llamar o decir, las consecuencias aparecen. Lo que quedó oculto, lo que no había sido manifestado, en algún momento trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Y el pecado trae consecuencias. Algunas cosas buenas traen buenas consecuencias, pero el pecado trae malas consecuencias. A veces el trato de Dios sencillamente es para que yo pueda volverme a Él. Israel estaba pagando esas consecuencias, las consecuencias de su pecado. Dios había advertido desde el comienzo, porque Dios no agarra de sorpresa a nadie. Dios advierte, Dios usa las canciones, Dios usa lo que vos lees, Dios usa las predicaciones, Dios usa lo que se habla en la célula, Dios usa todo lo que puede para advertirte. ¿Estás advertido? Estamos advertidos. Contale al que está al lado, estamos advertidos. Deuteronomio 28, versículo 15 y también versículo 64 nos cuentan de la advertencia de Dios. Dios habla y también amonestó por medio de los profetas. Si quiere anotar, Jeremías 22, versículo 1 al 5. Jeremías 7 y 9 también del versículo 22, del capítulo 22. Vuelvo a decirlo, capítulo 22, 1 al 5 y capítulo 22, 7 al 9. Ahora también otro pasaje, Jeremías 29, del 17 al 19, el Señor por medio de los profetas, por medio de Jeremías, amonestando. El ministerio de Jeremías fue un ministerio muy especial. Cuando nosotros leemos el libro, vemos que fue un libro de completa advertencia y exhortación. ¿Qué trabajo el de ese profeta? Isaías y el resto de los profetas pudieron ver la manifestación, el favor de Dios, las respuestas a las oraciones, lograron cambios. Él lo único que hizo fue recordarles todo el tiempo que había consecuencias, Dios había dicho exactamente cuántos años duraría el castigo. En Jeremías 25, versículo 11, el Señor revela que serán 70 años. ¿Cuántos años? Casi una generación. Y durante esos 70 años no cambiaría de opinión en cuanto al castigo. Así lo había determinado Dios. Deuteronomio 28, versículo 23, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce.
Esto es duros, intraspasables. Trayéndolo a nuestro contexto, va a haber una persiana de bronce en la ventana y la oración no va a poder fluir, no va a llegar, no será contestada. Jeremías 11:11. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamar a mí, y no los oiré. Cuando hay pecado, los cielos se cierran. Los cielos. Cuando Dios habla, Él cumple. Los 70 años se tenían que cumplir. Capítulo 29 de Jeremías, desde el versículo 10 al 13. Y Jeremías del capítulo 7, ahora desde el versículo 15 al 20. Entonces, capítulo 29, 10 al 13 y capítulo 7, 15 al 20 del libro de Jeremías hablan de un Dios que baja sentencia y lleva al cumplimiento. El castigo no era para destruir. El castigo de Dios no tiene como opción destruir. Dios no tiene esa opción, sino que era para corregir. ¿Para qué era ese castigo? Quizás Dios te esté hablando y quizás hoy estés bajo alguna situación que considerás como un castigo y puedas comprender que ese castigo no es para destrucción, ese castigo es para corrección. Ese es el amor de Dios. Lo intentó, te amonestó, te exhortó, te advirtió como al pueblo de Dios. Y al no ser oído, permite un castigo que solamente es para corregir. Después del castigo serían restaurados. Capítulo 30 de Jeremías, versículos 2 y 3 nos cuenta cómo sería. No quiero entrar en los detalles. Y entonces su oración sería oída. Y ahí llega Jeremías 33, 3, que tanto nos gusta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que está diciendo es: la ventana ya está abierta, y con la ventana abierta, libre de pecado, libre de un techo de bronce, ahora podés clamar a mí. Y lo que era sobrenatural, lo que estaba fuera de lo que conocen tus ojos y tu razón, llega y tiene cumplimiento aquí en la tierra para la gloria de Dios. Ahora, hay cosas en las que tenemos que interactuar, hay decisiones que tenemos que tomar. Cuando te parece que los cielos se han cerrado, hay que examinar, lo primero que hay que examinar es tu vida, tu situación, por si hay algún pecado. Por naturaleza, lo primero que hacemos es defendernos y decir: bueno, pero hoy en día tantos lo hacen, todo el mundo lo vive así. En la iglesia del pastor Pirulo, muchos, hasta los que cantan, hacen eso. ¿Cómo yo voy a estar tan...? Tampoco hay que ser tan cerrado. Y empiezo a justificarme. Pero en mi corazón, yo sé lo que es pecado. Y no importa que yo pueda dar explicaciones y justificarme delante de los demás, yo sé qué está mal y qué está bien. Y cuando permito que el Espíritu Santo traiga convicción, el que convence de pecado, me convence de tal manera que termino quebrantado, humillado en la presencia del Señor, orando, suplicando por su perdón. Y entonces lo busco intensamente, salgo de esa mala conducta y puedo confesar que mi oración será oída en el cielo. Quizás no exactamente haya un pecado, pero te saliste de la voluntad de Dios. Si encontrás algo malo, la receta, dijimos, era humillarse ante Dios, porque Él es grande en misericordia y no desprecia un corazón contrito y humillado. Si no encontrás ninguna falta, entonces acércate a Dios y en oración vas a recibir la fortaleza. Habacuc nos enseña en capítulo 2, versículo 1, cómo hacerlo. Y dice: sobre mi guarda estaré. Esto es,
me voy a presentar ante Dios y voy a esperar. Voy a hacer lo que es mi parte. Voy a ir, me voy a comportar, me voy a conducir como la Biblia me está enseñando y voy a esperar su respuesta. Luego dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y esto es confiar en el Señor. Tenés que confiar en el Señor. Decirle al que está al lado, puedo confiar en el Señor. Cantale al que está al lado. Puedo confiar. Qué bien que suena. Si el sol llega, nunca más, igual confío. Aleluya. Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón y entonces no te apoyes en tu propia prudencia. La fortaleza que necesitamos viene de Dios. Cuando buscamos, encontramos. Cuando pedimos, recibimos la respuesta. Tenemos que ir al Todopoderoso Dios. La respuesta de Dios en Habacuc 2, versículo 3, de alguna manera llega. Dice, y podemos entender que hay una enseñanza con respecto a los tiempos. Y aunque todavía las cosas no estén sucediendo, yo comienzo a disfrutarlas por la fe que Dios ha puesto en mí. Comienzo a disfrutarlas por la fe. Comienzo a disfrutarlas por la fe. Comienzo a disfrutarlas por la fe. Todavía falta tiempo. Ten paciencia. Sigue esperando. De alguna manera es el aliento que lleva la palabra. Pero no le des el ok a la mentira del diablo. No te dejes confundir. Dios siempre cumple. Levanta tu voz y confesalo. Dios siempre cumple. El diablo quiere confundirte con mentiras acerca de Dios. Lo primero que vas a escuchar en un momento de espera es que el diablo va a venir a decirte, Dios se olvidó de vos, te dejó para lo último, no te va a atender. Dios siempre cumple. Aunque tarde tenemos que esperarlo, tengo que tener fe y tengo que creer en Dios. Dios es justo y yo estoy llamado a justicia. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Sé fiel a Dios en las buenas, en las malas y hasta el final. Habacuc salió de su depresión y recibió el consejo de Dios. Así lo relata la palabra. Habacuc terminó en victoria, aunque todavía la situación no había cambiado. Era su actitud la que había cambiado. Tiene que haber un cambio de actitud. La gente de fe no puede vivir como viven los que no tienen fe. Si tengo fe, decirle al que está al lado, yo tengo fe, decirle. Contale al del otro lado, yo tengo fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque esté sin trabajo y no tenga un peso en el bolsillo, los labrados no den el mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque se haya terminado lo que tenía en casa y que se haya agotado el crédito que tenía o que me pueden dar. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. La situación no era la mejor, pero la actitud era la mejor. Hubo un cambio de actitud. Con todo, yo me alegraré en Jehová. A pesar de todo, no voy a perder el gozo que Dios me dio cuando yo me convertí. No voy a perder el gozo que Dios me dio cuando me convertí. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Mi seguridad viene de Dios, no de lo material, no del dinero, no de mi buen pasar. Yo estoy confiado en el Señor. Mire, el salmista lo relata, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Dios es el que me da ánimo para seguir adelante. Él es el que me da ánimo. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir que es Dios quien nos da ánimo para seguir adelante? No esperes que tu situación cambie para poder sentirte feliz. Si tu actitud hacia la vida cambia, nosotros vamos a ser felices en cualquier situación, en cualquier situación. Mire, para que ya podamos tomar un tiempo de oración, quiero decirte la manera en que lo cierra Pablo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, diga conmigo, contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 11 al 13. Ponete de pie y vamos a orar juntos. Y vamos a decirle al Señor que queremos estar listos. Queremos tener una fe que nos permita saber que ya la oración fue escuchada. Que ya viene en camino la respuesta. Que mi espera no se une a la desesperación. Que mi espera es confiada. Que mi espera me lleva a hacerme dueño de todo lo que Dios tiene para mi vida.